Muy buenas a todos y a todas. Os he preparado esta breve presentación para resolver la parte práctica de la prueba telemática del módulo profesional de gestión de recursos humanos. Y así tendréis material adicional para seguir preparando el módulo. Antes de comenzar con la resolución, me gustaría realizar una serie de aclaraciones. No había solamente una única plantilla de la parte práctica, sino que había bastantes plantillas diferentes y de forma aleatoria la plataforma os asignaba una de ellas. Aunque había diferentes plantillas, todas seguían el mismo esquema, es decir, tenían 5 bloques independientes. Vamos a resolver una plantilla genérica, ya que aunque eran plantillas diferentes, como os he comentado, a todos se os pedía lo mismo, pero de forma alterada. En una plantilla, pues la parte 1 era una indemnización y en otra plantilla era una liquidación de pagas extras en devengo anual. En otra plantilla, la parte 1 era una liquidación de vacaciones. Y así sucesivamente se iba alterando todos los apartados. He hecho este inciso porque me he encontrado bastantes casos, de acuerdo, en los que no sé por qué, y que cada uno reflexione sobre ello, no ha realizado lo que se le pide en cada parte, sino que, por ejemplo, me he encontrado casos prácticos que en la parte 1 se le pedía expresamente una liquidación de vacaciones y no sé por qué motivo no realiza la liquidación de vacaciones, sino que realiza una indemnización que corresponde casualmente a la parte 1, pero de otra plantilla, no la de esa persona en concreto. ¿De acuerdo? Por eso os decía que era muy importante que leáis con detenimiento todos y cada uno de los apartados de la prueba. Hechas estas pequeñas aclaraciones, nos metemos de lleno en resolver los 5 bloques independientes. Primera parte. Se os presentaba en 3 líneas un pequeño supuesto y se os pedía que realizase todas las operaciones necesarias, en este caso, para calcular la liquidación de pagas extraordinarias. Y entre la información que os aportaba, pues teníais un cuadro tal que así, ¿de acuerdo? Esta es la información fundamental. 2 pagas extras, el importe de cada paga extra. No me decía el importe directo, pero sí cómo obtenerlo. Simplemente sumando 2 conceptos. Salario base y un plus, en este caso el de convenio. Y os daba una serie de conceptos retributivos. Importante, en este caso se os decía que era el devengo anual, fecha de inicio, fecha de extinción y, cosa que en la tarea, como ya sabéis, no se os daba, ya os daba el conteo de los días para la paga de verano y el conteo de días para la paga de Navidad, para que no tuvieseis que realizar el conteo. Todos y cada uno de los datos lo teníais en el enunciado. Resolución de esta parte. Identificar qué tipo de devengo es. Devengo anual, por tanto tenemos que liquidar ambas pagas. ¿Conocemos el importe de cada paga extra? Conocemos cómo obtenerlo, sumando salario base, que me lo dan, y el plus de convenio. Tenemos aquí un plus de antigüedad y un plus de convenio. Pues si me dicen el plus de convenio, yo sumo lo que me diga el enunciado. Plus de convenio. Y ya tengo el importe de cada paga extra. Vamos, como es devengo anual, vamos a liquidar, pues primero la de verano, por ejemplo. Como ya sabéis, es simplemente una operación de multiplicar y dividir. Importe de la paga extra por el número de días devengados para esta paga entre 365 días, porque la extinción se realiza en 2019, que no es bisiesto, y toda esta operación da 687,35. Siguiente liquidación, ya que es devengo anual, la de diciembre o la de Navidad. Importe de la paga extra por el número de días devengados o cotizados para esa paga, que también me lo daba el enunciado, dividido entre 365. Y hoy obtenemos esta liquidación parcial. Liquidación total, pues el sumatorio de los dos. 687,35 más 101,83. El resultado total, 789,18. Como veis, todos los datos eran conocidos, simplemente
pues bueno, teníais que sumar el plus correcto y multiplicar, dividir y sumar. ¿De acuerdo? Continuamos. En la parte 2, pues también teníais que realizar la liquidación de pagas extraordinarias, como digo, en la parte 2 de una de las plantillas genéricas, que a lo mejor en otra plantilla no era la parte 2, sino la parte 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, para seguir un orden cronológico. También tengo que liquidar pagas extraordinarias, pues os daba unos datos tal que así. Tiene 2 pagas extras, el importe de cada paga extra, una vez más, ¿no? Me dice cómo calcularlo. En este caso tengo que sumar el plus de antigüedad. Me dan todos los conceptos retributivos y, ojo, devengo semestral. Ya sabéis que la liquidación no es de las 2 pagas, sino de la paga que le corresponda en función a la fecha de extinción, primer semestre o segundo semestre. Para ello, pues me voy a la fecha de baja y me dice que es el 1 de marzo de 2020. Es decir, tenemos que liquidar la paga del primer semestre. Y también os daba el conteo de días. Por tanto, esto era más corto que el anterior. Devengo semestral, como es primer semestre, tenemos que dividir entre 181 o 182 si es bisiesto. ¿Cuándo se extingue la relación? 2020. Por tanto, es año bisiesto, tenemos que usar 182 días. ¿El importe de cada paga extra es conocido? Pues sí, lo podemos obtener. Sumamos salario base y el plus de antigüedad en este caso. Pues bien, ya simplemente tenemos que liquidar esta paga extra. Importe de la paga extra por el número de días devengados o cotizados, que ya te lo daba el enunciado, y importante, al ser primer semestre, 182, primer semestre de año bisiesto. Y ya tengo esta parte también calculada. Continuamos. Parte 3. Otra liquidación de pagas extraordinarias. Una vez más, los mismos datos, la misma estructura, pero aquí variaba que la fecha de extinción es el 1 de septiembre. Estamos en el segundo semestre, en devengo semestral. Devengo semestral, como el segundo semestre, usamos 184 días. El importe de cada paga extra, en este caso el salario base y el plus de convenio. ¿De acuerdo? Pues hago la operación que es simplemente una vez más multiplicar y dividir. Y obtengo esta liquidación de la paga extra correspondiente al segundo semestre. ¿De acuerdo? Todos los datos conocidos, simplemente seleccionar los correctos y realizar la operación. Parte 4. Realice las operaciones necesarias para una liquidación de vacaciones. Me dan salario base, un par de pluses, y me dice el importe de las vacaciones corresponde al salario base más el plus de antigüedad y que se extinguió la relación el 1 de noviembre. Ya ha disfrutado hasta la fecha de extinción de 5 días y os doy los días que ha trabajado, ha cotizado, ha devengado hasta la fecha de extinción del año en concreto. Pues bien, vamos a realizar la liquidación de vacaciones. Como siempre os decía, para la tarea número 2, recordad, primer paso, ¿cuántos días de vacaciones le corresponde? Pues, a ver, ha trabajado 305. Se ha extinguido en 2020. Como es año bisiesto, la primera regla de 3 sería 366. Para 366 días, es decir, para un año, le corresponde, o para el año 2020, mejor dicho, le corresponde, según el Estatuto de los Trabajadores, 30 días de vacaciones. Pero no ha trabajado 366, sino 305 días. Pues hacemos esta regla de 3 y da exacto 25 días. Como ya nos decía que ha disfrutado de 5, se lo restamos y tenemos que liquidar un total de 20 días. ¿Conocemos el importe de las vacaciones? Pues me dice que es salario base más un plus, el de antigüedad. Simplemente sumamos el plus correspondiente. Y, una vez más, una regla de 3. Si para 30 días le corresponde el importe total de vacaciones que acabo de calcular, para 20 días, que es lo que le corresponde en la liquidación X. Si hacéis esa regla de 3, para este supuesto le corresponde una liquidación de vacaciones devengadas y no disfrutadas que asciende a este importe. Como veis, son
Apenas 2 pasos exactamente iguales de lo que hemos trabajado en la tarea. Y ya por último, una indemnización. El despido era objetivo y os daba estos datos. Quizás este era el apartado un poco más extenso porque había que hacer un poco más de cálculo, pero siguiendo los mismos ejemplos y las mismas explicaciones que os di para la tarea número 2. Primer paso, calculamos el salario bruto anual. Cojo todos los conceptos retributivos y lo multiplico por 12 meses. Y le sumo las pagas extras, que tenía derecho a 2 por el importe que nos lo daba directamente. Lo sumo todo y tiene derecho a un salario bruto anual de esta cantidad. Segundo paso, salario bruto diario. Como se extingue en 2019, usamos 365 días porque no es bisiesto. Así obtenemos el salario bruto diario. Tercer paso, ¿qué antigüedad tiene? Y esto es lo que variaba de una plantilla a otra. No todos teníais la misma antigüedad, pues desde esta fecha hasta la extinción van 2 años. Tengo ya todos los datos calculados, previos. Último paso, como el despido objetivo, como hemos estudiado en la teoría, le corresponde una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el tope de 12 mensualidades. Pues simplemente sustituimos 20 días de salario por la antigüedad, 2 años, por el salario bruto diario que acabamos de calcular en el paso justo anterior. Y para este supuesto le correspondería una indemnización de 2.041,03. Y también os pedía pues el tope de indemnización, que como ya os he mencionado aquí, corresponde a 12 mensualidades. Como veis, este era el apartado un poco más extenso, pero el resto de apartados eran muy directos. Apenas tenéis que hacer cálculos, solamente seleccionar los datos correctamente y aplicar la fórmula que hemos visto en la tarea número 2 del módulo. Espero que os sirva de ayuda este vídeo y que lo uséis como material complementario para preparar el módulo profesional.